Hablamos ahora de una técnica de reproducción asistida que da la oportunidad de ser madre a una mujer que por diversos motivos no puede gestar un embrión por sí misma. Asimismo, hay la opción de implementar una gestación con espermatozoides de donante. Son tratamientos con alto porcentaje de éxito del que hablamos con el doctor Antonio Forjarini, ginecólogo en Next Fertility Valencia, un gran equipo con más de 20 años de experiencia en ayudar a cumplir el sueño de convertirse en madres y padres. Bienvenido, doctor, ¿qué tal? Muchas gracias, Arantxa. El uso de óvulos y espermatozoides de donante, ¿en qué consiste? Es una técnica preciosa, yo diría, porque es algo que nos permite, cuando ya los gametos que tenemos no funcionan, no son de buena calidad, son muy pocos, no podemos usarlos, y entonces podemos estar a punto de tirar la toalla para un embarazo, para la paternidad, nos permite poder tener un hijo sano, y entonces nos permite volver a encender esa esperanza. ¿En qué casos se recomienda recurrir a esta técnica? Son todos los casos donde no podemos usar nuestros gametos. Entonces, por ejemplo, por edad, es una de las primeras causas, por problemas genéticos, por ejemplo, si llevamos alguna enfermedad y no queremos transmitirla a nuestros hijos. También son todos los casos donde tenemos muy pocos ovocitos o no lo tenemos, o muy pocos espermatozoides. Entonces, por ejemplo, por cirugías, por tratamientos, hay tratamientos como la quimioterapia o la radioterapia que causan una reducción muy importante de los gametos. Entonces, es muy difícil quedarse embarazado después de eso. También está la opción para familias monoparentales o sin componentes masculinos. Exacto. Luego, aparte, los problemas de salud que tenemos, hay familias monoparentales, así, que necesitan donantes de semen, ¿vale? Parejas de mujeres que no tienen un componente masculino, entonces ahí sí o sí necesitan donación de semen. La edad, lo ha comentado, es una de las principales causas, ¿no?, para recurrir a estas técnicas. Exacto, sobre todo en las mujeres. En los hombres, por suerte, es más fácil obtener espermatozoides, pero los ovocitos de mujeres son mucho más complicados de obtener y su calidad es muy importante. Y entonces, cuando ya no tenemos ovocitos disponibles, la única elección que nos queda es la de pasar a una donación de ovocitos, que es, al final, obtener ovocitos de una donante joven, una donante que sea sana, que tenga mucha fertilidad y que sus ovocitos nos permitan tener un embarazo. Es normal, a la hora de emprender este camino, que surjan dudas, ¿no? ¿Cuáles son las preguntas más frecuentes y cuáles son las incertidumbres más habituales? Bueno, la primera seguramente es si es sano. Lo primero que quiere saber una pareja es si su hijo va a ser sano. Entonces, ya tenemos miedo con nuestra pareja de tener un hijo con una enfermedad, porque es de lo peor que nos puede pasar. Pues si tenemos que pensar que ese gameto viene de una persona desconocida y encima tenemos una posibilidad de tener un hijo con una enfermedad, eso es tremendo. Entonces, lo primero que quiere saber toda pareja, que es lo normal, es si el donante o la donante son personas sanas. Y ahí podemos decir que son los mejores gametos que podemos tener, porque hay exámenes que nosotros, cuando queremos un hijo, entre nosotros y nuestra pareja no nos hacemos. Exámenes genéticos, exámenes psicológicos, enfermedades infecciosas, ver todas las enfermedades que puede tener la familia y entonces se pueden transmitir. O sea, todas esas cosas nosotros de norma no lo hacemos. Que son cosas, de hecho, que solo se llega a conocer si durante el embarazo existe un problema, ¿no? Que haya una enfermedad en la familia que desconocíamos y cosas así. Por desgracia sí, por desgracia muchas veces sí, los conocemos tarde o cuando ya ha nacido el niño. Entonces, de esa forma, muchísimas enfermedades, todas las más frecuentes, las podemos prevenir. Es un tratamiento muy eficaz, además. Sí. Es muy eficaz porque son gametos de altísima calidad y entonces nos dan embriones que tienen muchas posibilidades de implantar, de dar un embarazo, de dar un niño sano, hasta en mujeres que tienen muchos problemas de fertilidad. Lo decía, es una técnica totalmente segura y me ha hecho mucha gracia, además, los donantes están más estudiados que nosotros, ¿no? Totalmente, sí, hay cosas que nosotros no nos hacemos de normal, pero cuando elegimos un donante tenemos que elegir lo mejor y lo más sano que existe, por esa confianza que nos dan estas personas, estas pacientes, estas parejas que vienen a nosotros para pedirnos un hijo. ¿Con cuánta frecuencia se recurre a la donación?
Es cada vez más frecuente. Es cada vez más frecuente, podemos decir que entre un 10 o un 20% de los tratamientos de reproducción ya son con donación de gametos. Y cada vez más, un poco porque la edad, sobre todo de la mujer, está subiendo y un poco porque cada vez tenemos más familias así, alternativas, monoparentales, tenemos más familias sin componente masculina, entonces como eso es más normal y es más frecuente, pues necesitamos más donaciones. Una pregunta que me imagino que serán los padres, aparte de la seguridad de que su hijo va a ser sano, ¿no?, que es lógica y normal, es cuánto se va a parecer el hijo y la hija, ¿no? Eso es una pregunta curiosa y que es prácticamente lo segundo que siempre preguntan. Una vez que ya sabemos que ese hijo va a ser sano, que va a estar bien, entonces ya esa preocupación desvanece y la segunda preocupación es, pero ¿se me va a parecer a mí o va a parecer otra persona? Y la verdad que con todos los métodos de selección que hacemos, esos niños sí que se van a parecer, porque vamos a elegir donantes que físicamente se parezcan a estas personas, a estos pacientes. Además, hay unos programas que nos sirven para comparar cuánto se parece la paciente con la donante o con el donante, y en cosas que nosotros no podemos ver a ojo, ¿vale? Pero sí que pueden comparar las fotos de los rostros y del aspecto. Es un proceso súper exhaustivo en ese caso. Muy largo, muy exhaustivo. Pero es que tiene que ser así, no puede ser otra cosa. Y aparte que luego es muy curioso como muchas veces estas parejas luego vuelven con el hijo para enseñárnoslo. Y siempre nos dicen, es que la gente por la calle nos dice, ¿cómo se te parece a ti? Tiene tus ojos, tiene tu nariz, tiene tu boca. Porque al final una parte de todo esto sí que lo ponemos. Aunque sean gametos donatos, hay una parte que es la epigenética, por ejemplo, que hace que esos niños se parezcan en parte a nosotros, porque nosotros les transmitimos cosas para que se desarrollen así. Y luego que nuestros hijos se parecen sobre todo a nosotros en la manera de ser, en los gestos. Totalmente, cuando luego son más mayores, lo que van aprendiendo es cómo nosotros nos expresamos, nos movemos, la educación que nosotros le damos, y entonces al final sí que se nos van a parecer. ¿Cuál es el grado de satisfacción de esta técnica? Es altísimo. Es muy alto porque los porcentajes de embarazo son muy elevados, y muy elevados en casos, como decíamos antes, que son casos desesperados, son casos muy complicados. Y además de eso, nunca me ha pasado de saber que una familia no ha aceptado ese hijo, ¿vale? Que como la duda siempre es, ¿lo sentiré como mío? ¿Será mi hijo? Pues claro que sí. O sea, ahí no hay ninguna duda. Y no solo es mi experiencia, que ya he visto muchos, pero hay muchos estudios que se han hecho sobre eso, y estudios de psicología, siguiendo familias durante los primeros 4, 5, 6, 7 años de vida de los hijos, y toda la familia están súper satisfechas. Me gusta mucho cómo se define desde Next Fertility la donación de gametos, ¿no? Un recorrido desde la incertidumbre hasta la felicidad. Ya. Como ves, las preguntas son muchísimas. Lo primero es ese paso de decidir, pues no voy a usar mis gametos, voy a aceptar unos gametos de donantes, que es el paso más complicado. Es súper difícil, y por eso nosotros tenemos que dar mucho apoyo y contar también con apoyo de psicólogos y de personas que ya han pasado por lo mismo para poder dar una solución a esas dudas. La información durante todo el proceso me imagino que es muy importante también, ¿no? Totalmente, es lo más importante. O sea, lo primero es hacer las cosas bien, obviamente, pero igual de importante es que las personas estén totalmente informadas de lo que van a hacer, lo que están haciendo, por qué, cuáles pueden ser los resultados, lo que van a obtener con estos tratamientos. Eso es, yo diría que lo más importante de todo, la confianza que tenemos con los pacientes. Información, apoyo, asistencia al paciente que se inicia en este recorrido, es la confluencia perfecta de la psicología, la ciencia y el cariño, ¿no? También. Totalmente, no puede existir una cosa sin la otra. O sea, no podemos prescindir de la parte médica solamente por la parte psicológica, no podemos prescindir de la confianza y de la relación con los pacientes y centrarnos solamente en la parte médica. Es un trabajo que necesita
360 grados, una visión a 360 grados, o sea, necesita un equipo muy amplio para ver todos los aspectos y poder tratar todos los aspectos. Usted lleva toda la vida dedicado al mundo de la fertilidad, las técnicas de reproducción asistida y de hecho, bueno, hablábamos que los avances prácticamente se producen a diario. Sí, totalmente, eso estábamos hablando antes, es lo fascinante de esto, porque cada día descubrimos algo más. Y es súper importante que sigamos investigando, sigamos estudiando estas cosas, sigamos viendo cómo lo podemos mejorar, porque es un trabajo precioso, da una grandísima satisfacción, causa muchísima felicidad, pero es nuestro deber también ofrecer el mejor tratamiento y no quedarnos en lo que sabemos y quedarnos atrás, pero cada vez mejorarlo más. Y es fascinante. Se consiguen cosas que hace años serían absolutamente impensables. Totalmente, ¿no? Y los resultados van mejorando, y no solo los resultados como embarazo, sino como salud de esos niños, porque antes lo que se pensaba era, bueno, vamos a ver cuántos embarazos tenemos, pero ya no es así, ya es, pues vamos a ver cuántos niños sanos vamos a tener, cuántas familias felices vamos a tener. Eso es nuestro logro ahora y ha cambiado muchísimo. Diría, doctor, que es el trabajo más maravilloso del mundo, ¿no? Ya por cómo lo cuenta. Para mí sí, lleva su dosis de frustración, por desgracia, a veces puede costar mucho llegar a este punto, pero en la mayoría de los casos llegamos y es la felicidad más grande que yo pienso que se pueda dar. Yo no sé, de todos los pacientes que acuden a Next Fertility, qué sensación, porque yo creo que cuando acaba ese proceso ya formáis parte, ¿no?, de su familia prácticamente. Es una gran familia, sí. Muchas veces durante el embarazo pasan a vernos, nos escriben, vamos a hacer una ecografía para ver cómo está yendo el embarazo, después pasan a enseñarnos, a hacernos conocer al hijo, nos mandan fotos. Es una relación que sigue en el tiempo. Quizás el trabajo médico en un momento ahí se acaba, pero la relación con las personas, esa sigue durante años y años. Es absolutamente maravilloso cómo a través de la ciencia podemos conseguir esa felicidad. Doctor Antonio Forgiarini, ha sido un placer recibirle y conocer más profundamente todo el trabajo que se hace desde Next Fertility. Muchas gracias. A mí también. Un placer, gracias. Bueno, nosaltres ens despedim de Mames, Comunitat Valenciana en directe, així, en Levante Televisió.